Pero para poderlo aplicar hay que recordar un poquito de del teorema de Pitágoras, porque a partir de él se utiliza la sustitución trigonométrica. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre el teorema de Pitágoras, cómo se trabaja, cómo son el seno, el coseno, la cotangente. Vamos a ver unos ejercicios. Y ya en la siguiente clase, que sería el día de jueves, vamos a ver el método de sustitución trigonométrica. Entonces ya de una vez aplicado esto, ya vamos a poder entender más y podemos comprender. Nada más es un repaso porque recordar un poquito, ¿no? Y no tener el problema de que les enseño el método de sustitución trigonométrica y se me olvida qué era lo que me habían dicho desde antes, ¿no? Entonces voy a iniciar, les doy la más bien cordial bienvenida. Bueno, iniciamos siempre con nuestro reglamento de clase virtual, como responsabilidad del participante y como alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336, Lázaro Cárdenas. En la aula virtual solicitamos tomar en cuenta pues las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de la clase. No se pueden decir, escribir palabras altisonantes o temas fuera de contexto al tema a desarrollar. Respetar los comentarios de nuestros compañeros. Se deben de apagar los micrófonos durante la clase o hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir pantalla durante el desarrollo de la clase y tampoco tienen permitido grabar la clase durante el desarrollo de esta. Si cualquier alumno requiere hacer una pregunta o duda, puede utilizar el micrófono, el chat o el video en las pautas dadas por el docente. Bueno, aquí vamos por el teorema de Pitágoras, pero creo que aquí creo que nada más lo escribí así como. Ok, vamos con el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras es una aplicación muy importante de la equivalencia de áreas del teorema de Pitágoras en los ángulos rectángulos. Principalmente sucede en los triángulos rectángulos, ¿ok? Un triángulo rectángulo se supone que tiene dos catetos y un lado que se le conoce como hipotenusa. Entonces, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Ok, nosotros siempre, el teorema de Pitágoras, siempre se lo tenemos que aplicar a un triángulo rectángulo solamente, de los cuales yo voy a tener dos lados, uno que se llama cateto, otro que se va a llamar cateto, y otro que se va a llamar hipotenusa. Entonces, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Esto es lo que trata de decir nuestra oración. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces hay que recordar, cateto, este es otro cateto y este se le conoce como hipotenusa. Esto es cuando quiero saber el valor de la hipotenusa, ¿no? Cuando quiero saber el valor de la hipotenusa, siempre y cuando conozca los catetos, ¿ok? ¿Ok? Aquí hay ejercicios muy sencillitos. Cuando yo tengo los catetos, puedo tener uno o dos y puedo sacar la hipotenusa, o viceversa, puedo sacar alguno de estos catetos conociendo la hipotenusa. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando no tengo alguna de las hipotenusas? Bueno, ya utilizo ángulos, o sea, el seno, el coseno, pero más adelante lo vamos a ver. Ok, si A y B son longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C se le conoce como la longitud de la hipotenusa, entonces se cumple la siguiente relación, lo que les decía, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Recuerden que C, A y B son en minúsculas y que cada una de ellas mide la longitud. A y B miden las longitudes de los catetos del triángulo rectángulo, mientras que C mide la longitud de la hipotenusa que pertenece a ese mismo triángulo rectángulo. Entonces, esta es la fórmula que se conoce más para esto, ¿ok? Geométricamente, el teorema de Pitágoras establece que si un triángulo rectángulo con lados A, B y C, donde C, recuerden, es la hipotenusa, se construyen tres cuadrados, cuyo uno de los lados son el lado del triángulo.
¿ok? Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi triángulo rectángulo de color blanco, tengo los catetos que es A y B, y tengo la hipotenusa que es C. A estos les voy a proyectar un rectángulo. ¿De qué tamaño va a ser? Bueno, un cuadrado, perdón. ¿De qué tamaño va a ser? Bueno, del mismo tamaño. Esta va a ser C, C y C. Mientras que de los catetos voy a hacer lo mismo, un cuadrado. ¿Y de qué tamaño va a ser? Pues de la misma distancia que tiene el valor de B. B, B y B. Sucede lo mismo con A. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser? A, A. ¿Ok? Entonces, a veces en los museos, hay uno donde tienen estos lados y están llenos de agua o de algún líquido, y si lo volteamos, la suma de esta área o de este líquido más la suma de este líquido nos da el total de C al cuadrado. Esto sucede en algunos museos. Yo recuerdo haber experimentado alguno de estos jueguitos donde tú lo vas girando y pues se va distribuyendo. Entonces tienes llenos de color amarillo, tienes de color azul y cuando pasan al color rojo pues se llena totalmente. Entonces cumpliendo con el teorema de Pitágoras. Si hago lo inverso, si tengo lleno C cuadrada y lo volteo, pues bueno, va a llenar A cuadrada es igual a B cuadrada. Entonces, es muy importante conocer esto. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, ninguna. Ok. Bueno, vamos a ver problemas y ejercicios del teorema de Pitágoras. Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras debemos de encontrar los valores de la hipotenusa del siguiente triángulo. Siempre hay que recordar que yo tengo C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? En este pequeño dibujo ya me está estableciendo quién es A, quién es B y cuál es mi duda o la que no conozco es la C. Lo que voy a hacer es comenzar a sustituir. Mi A vale 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. C cuadrada es igual. ¿Cuánto nos da 6 al cuadrado? 36. Y 8. 64. ¿Y la suma de estos dos? 100. 100. Pero yo tengo C cuadrada. Lo que me están preguntando, bueno, ¿cuál es la hipotenusa? Entonces tengo que despejar esta C. C es igual a la raíz de 100. Y esto nos da 10. Entonces la hipotenusa es igual a 10. ¿Dudas con este ejercicio? No. Ok, vamos con la siguiente. Encuentra la longitud del lado B sabiendo que A es igual a 5 y C es igual a 13. Entonces, si se dan cuenta, pues en el ejercicio anterior, pues es un triángulo rectángulo como yo lo veo, pero a veces existen triángulos rectángulos y ya se están moviendo de posición. Lo único que tengo que siempre visualizar es que uno de los lados, uno de sus ángulos debe de ser de 90 grados. Si tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo. Si no aplica que los tres lados hubieran sido diferentes, bueno, no es un triángulo rectángulo y no puedo aplicar esta ley. ¿Ok? En este caso, pues hice un triángulo rectángulo y vuelvo a hacer. Entonces me dice que yo tengo C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Me están diciendo que debo de conocer el lado B. O sea, este es mi incógnita ahora. Entonces voy a hacer el despeje. Me va a quedar C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Los voy a invertir. B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y voy a comenzar a sustituir. También ya la puedo dejar de esta manera. Raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Y ya puedo comenzar a sustituir.
Siempre el teorema de Pitágoras lo voy a ocupar siempre y cuando conozca los dos catetos o un cateto y una hipotenusa. Si tengo muchos valores que no conozco, A, B y C, y tengo dos incógnitas, A y B, no puedo sacar el valor de C, ¿ok? Pero teniendo valores de esto ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras de manera más fácil. Entonces voy a comenzar a sustituir. B es igual a la raíz. ¿Cuánto vale C? Al cuadrado. 169. Déjame anotarlo. Paso por paso. Menos 5. ¿Cuánto nos da 13 al cuadrado? 169. ¿Ciento qué? 69. 169. Ah, gracias. Menos 25. ¿Cuánto nos da? 144. 4. Y la raíz de 144, 12. 12. Ok. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido al revés? Sale negativo. Sale negativo. Y si me queda una raíz negativa, hubiera sido 144. Así se queda, ¿no? Me queda 12i. ¿Ok? El teorema de Pitágoras me tienen que dar positivos las raíces. Si a mí en mi raíz me queda negativo, es que lo que estoy haciendo es que estos están al revés. ¿Ok? Siempre la hipotenusa va a ser más grande que los catetos. Si por alguna razón yo hice mal el despeje y puse a cuadrada menos c al cuadrado y esto le saco raíz, pues mi hipotenusa va a ser mucho más grande que el cateto. Entonces me va a quedar un número imaginario. Cuando yo tengo negativos en las raíces, hay que recordar que esto me va a quedar como si fuera un número imaginario, ¿ok? Y en esto, en el teorema de Pitágoras no aplica. Entonces, cuidado con esto, porque a veces en los despejes es donde se cometen los errores, ¿ok? No en la sustitución, si se dan cuenta, pues sustituyo, realizo la resta, elevo a la raíz y ya tengo el resultado. Pero aquí es una nota, si yo tuviera un número negativo, es que es imaginario y está mal mi despeje, o sea, desde el inicio está mal el despeje. ¿Dudas con este ejercicio? No. No. Ok, ¿cuál será la longitud de una escalera si está apoyada en la pared a una distancia de 15 metros y alcanza una altura de 30 metros? Entonces ya ahorita ya nos están dando un ejemplo, pues ya con valores, ya nos están diciendo pues que esto es una escalera, no sé cuál es la longitud de la escalera, pero sí me están diciendo que está apoyada a una pared a 15 metros y alcanza una altura, la escalera, de 30 metros, ¿no? Pero yo no sé cuál es su longitud, nada más sé que está recargada, a donde está recargada de la pared al piso son 30 metros. Entonces, en este tipo de ejercicios también voy a ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces, debo de recordar que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces, c cuadrada es igual, ¿cuánto vale a? 30 más b que vale 15. ¿Cuánto nos da 30 al cuadrado? 900. ¿Y 15 al cuadrado? 225. Lo sumo, ¿cuánto nos da? 1125. Ya a esto le saco raíz. 33.54. ¿Ok?
Y si en ese ejercicio me están diciendo que están en metros, ¿cuáles son las unidades? Metros. Metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Ok, lo vamos a hacer aquí. Aquí yo elevo, vamos a hacer las unidades. Así como están estas, vamos a hacer las unidades para que vean cuál es el valor que sale. Ok, yo tengo c cuadrada es igual metros al cuadrado más metros al cuadrado. Estos yo los puedo sumar. Me dan 2 veces el metro al cuadrado. Y si esto yo lo elevo, lo que me interesa es lo de adentro, ¿cuánto me quedan? Metro. Metros. Porque recuerden que si este lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, se eliminan y nada más me quedan metros. ¿Ok? ¿Dudas con este? No. 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 Ok, vamos a ver la siguiente. Ya vimos el teorema de Pitágoras que conocíamos. Recordando, les puedo dar estas bases donde yo tengo A, B y C, donde si no conozco C, C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Si yo tengo un triangulito donde yo no conozco el valor de A es mi incógnita, pero conozco el B y conozco el C, la fórmula para esto es A cuadrada es igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. ¿Y si solo se conoce un número, un lado no se puede? No se puede, porque entonces tendrías una ecuación con dos incógnitas y eso no se puede solucionar. Por eso necesitamos las propiedades trigonométricas. Y el siguiente es esta forma. A y no conozco B, entonces me va a quedar B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Entonces, por eso luego es importante el despeje, porque yo conociendo el despeje ya no me tengo que saber estas tres fórmulas. Como dice su compañero, si no tengo los dos catetos, ¿qué sucede en este caso? Ah, bueno, si yo ya no tengo, necesito utilizar razones trigonométricas. ¿Ok? De un ángulo agudo. Bueno, en trigonometría es una aplicación directa de la geometría y el álgebra a la medida de los ángulos y a la resolución de los triángulos. La trigonometría comienza por enseñar la naturaleza exacta de los lados y ángulos agudos de un triángulo para obtener objeto de emplear la razón de los lados, ¿ok? Vamos a conocerlos, son estas las funciones trigonométricas, son las razones de los lados de triángulos rectángulos. Estas son las que ya conocemos. ¿Qué pasa si uno de esos lados no lo conozco? Bueno, a partir de estas razones las voy a conocer. Recuerden que el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A es igual. Cuando hablamos de A o B o C, significa que yo siempre a los chicos que les doy esta clase es imagínense que ustedes tienen su triángulo rectángulo y ustedes se posicionan en el ángulo que quieren encontrar. Ahí se paran. Entonces, ahora tu cateto opuesto va a ser este lado. Tu cateto adyacente es el que está a un costado de ti y tu hipotenusa nunca va a cambiar. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo haciendo ejercicios, pero esa es una manera. Entonces, yo también me puedo posicionar aquí o también me puedo parar aquí. Dependiendo dónde yo esté parado en cualquiera de estos ángulos, es lo que voy a ver. Pues este sería mi hipotenusa, sería mi cateto opuesto, pero esta no se aplica para esto, solamente se va a aplicar para los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Bueno, el ángulo agudo es A y es C. El ángulo B, o también dependiendo de cómo le llamen, es un ángulo recto porque mide 90 grados. Este ya sabemos cuánto mide, no hay necesidad de hacerlo. Para estas funciones trigonométricas solamente se van a aplicar para los ángulos agudos, ¿cuáles serían? A y C. O también lo pueden cambiar de nombre a B y este sería C.
¿ok? Entonces, pues, el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es inversa de la tangente, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante es inverso del cosecante, es hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante es inversa del seno. Entonces sería hipotenusa de cateto, sobre cateto opuesto. Estas son las funciones trigonométricas. Estas normalmente nos las hacen aprendernos de memoria, porque sí las requerimos ocupar, ya que es muy difícil poderlas visualizar. Entonces, ¿estas ya se las saben todos? Yo me las había aprendido. Ok, durante los exámenes, pues para los ingresos en general, pues esto es lo más común. Para la ingeniería, muchos de los problemas fundamentales trabajan con estas propiedades. ¿Ok? El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, ahí están las funciones trigonométricas. Bueno, al trabajar con triángulos rectángulos se debe de tomar lo siguiente. Esto es muy importante que a veces se les olvida a los chicos, ¿ok? Bueno, los vértices, o sea, este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice, ¿ok? Se denotan con A con mayúsculas, ¿ok? Estos vértices. Los ángulos de los triángulos como A, B y C también se denotan con mayúsculas. Los lados opuestos o los catetos y la hipotenusa se denotan con minúsculas. Este sería A, este sería B y este sería C. Entonces, los ángulos son con mayúsculas. Las longitudes de los catetos y de la hipotenusa es con minúsculas. También el lado C siempre se le va a conocer como hipotenusa. El ángulo recto siempre va a ser de 90 grados y va a estar opuesto a la hipotenusa. Mientras que igual los catetos van a ser, ¿cómo relaciono esta A con esta A? Ah, bueno, pues aplica lo mismo. Este ángulo agudo, su longitud de cateto es el que está opuesto. De este B, su ángulo de B, su longitud va a ser el que está opuesto. Así es como se nombran en el triángulo rectángulo. Entonces, longitudes van a ser en minúsculas, ángulos en mayúsculas. ¿Y cómo los denoto? Pues siempre va a estar opuesto al ángulo, ¿ok? Mi longitud. ¿Dudas con esto? No. Bueno, No, vamos a maestra. aplicando la definición trigonométrica del ángulo A en un triángulo rectángulo, cuyos catetos nos dan lo siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a colocar mi triángulo rectángulo. En este C siempre va a ser el ángulo de 90 grados. Mi hipotenusa, voy a tener un lado que se llame A es igual a 3, B es igual a 4. Conozco mis lados que sería A, B y ya tengo el ángulo C. ¿Ok? Entonces, primero cuando me dicen funciones trigonométricas o calcular algún triángulo rectángulo, lo primero es ubicarme. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Quiénes van a ser mis catetos? ¿Quiénes van a ser mis ángulos agudos? ¿Quiénes van a ser mis ángulos rectos? Y comienzo a colocar y sustituir valores. Yo aquí en lo primero que voy a hacer es encontrar el valor de C. Es bien fácil porque yo ya tengo los valores de los catetos. Entonces, C es igual a A cuadrada. ¿Cómo nos queda? Vamos a hacerlo desde cero.
C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. C es igual a A, que vale 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 3 al cuadrado? 9. 9. Un 4 16, 16. y la suma 25 y 5, la raíz. ¿ok? Ya encontré el valor de 5. Dice que quiere las funciones trigonométricas para el ángulo A. Entonces, cuando me dicen en qué ángulo debo de estar, yo ahí me coloco, ahí pongo un muñequito y es lo que voy a ver de cada lado. Entonces, las funciones trigonométricas son el seno, el coseno, Tangente. la tangente, Cotangente. la cotangente Secante. y la cosecante. En este ejercicio, pues me piden todas, ¿no? Entonces las voy a calcular. ¿Por qué necesitaba sacar la hipotenusa? Porque en estas propiedades, eventualmente necesito la hipotenusa. Para sacar el seno, ¿de qué valor va a ser el seno de A? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo no tenía la hipotenusa, no lo puedo sacar. Entonces me va a dar cateto opuesto. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? A3. 3 sobre el valor de la hipotenusa, que vale 5. Mi coseno, ¿de qué valor? Ahí le De A. Maestra, puso pero no usted era 3. que diga Le puso. adyacente. No, ese es No, el seno es cosec. cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Me regreso. Ahí está. Gracias. Mi cateto adyacente es el que está a un ladito de a donde yo estoy parado. ¿Cuál sería? El B. El B, ¿cuánto vale B? 4. 4 sobre Entre 3. Ah, no, entre 5. entre 5. La, la tangente es cateto opuesto sobre Cateto cateto adyacente. adyacente. El cateto opuesto es 3 y el cateto Entre 4. adyacente es 4. La cotangente es al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. 4 tercios. La secante es Hipotenusa entre cateto adyacente. la hipotenusa vale 5 y mi cateto adyacente es 4. La siguiente, la cosecante, es la hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa 5 vale tercios. 5 sobre 3. Normalmente siempre nos dicen, apréndanse estas 3 y estas son las inversas, ¿no? Pero si a mí me cuesta trabajo comprenderlo, pues apréndetelas todas. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si mi muñequito, en vez de hubiera estado, en vez de que nos hubieran pedido el lado A, nos hubieran pedido el ángulo, perdón, el ángulo A, nos hubieran pedido el ángulo B? Ahí cambia, porque ahora mi cateto opuesto siempre es el que está enfrente. Y algo muy común que cometen error es esto. Entonces siempre deben de ver dónde están parados. Si estoy aquí arriba, mi cateto opuesto sería A igual a 3. Pero si estoy aquí abajo, mi cateto opuesto ahora es B y mi cateto adyacente es A.
Por eso es importante que ustedes sepan dónde están parados dentro del triángulo rectángulo, porque recuerden que los catetos se invierten. Ahora mi cateto adyacente podría ser mi cateto opuesto, o sea, cambian esos dos valores, puede ser adyacente o puede ser opuesto dependiendo de dónde está paradito mi muñequito. Entonces, si yo estoy aquí, mi cateto opuesto es el que está enfrente y mi cateto adyacente es el que está al ladito. Si estoy parado en B, en el ángulo B, mi cateto ahora sí, mi cateto opuesto es 4 y mi cateto adyacente es 3. Eso es algo muy común que llega a suceder, los confunden. ¿Dudas con esto? Por eso yo les digo que pongan un muñequito. No, maestra. Ahora, ok, si No, yo estoy parada ahora aquí, voy a hacerlo para terminarlos, para el ángulo B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, mi cateto opuesto ahora es 4 y mi cateto adyacente es 3. Mi cateto adyacente es 3 y mi cateto opuesto es 4. Hipotenusa es 5 y mi cateto adyacente es 3. Mi hipotenusa es 5 y mi cateto opuesto es 4. Entonces sí va a cambiar lo que me soliciten. Por eso es importante, pues, dónde estoy parada yo. ¿Ok? Estas son las propiedades trigonométricas. Ok. Funciones trigonométricas de un ángulo complementario. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, se les conoce como confusiones, ¿ok? A estas propiedades trigonométricas que solo básicamente existen 3 nombres, que es el seno, la tangente y la secante. Y los otros se conforman con el prefijo co. Por ejemplo, el seno y coseno, si se dan cuenta, nada más le agregué al inicio de la oración la palabra co. Tangente, cotangente y secante y cosecante. Entonces, el seno es la confusión del coseno, es la confusión del seno. La cotangente es la confusión de la tangente y la cosecante es la confusión de la secante. Esto es para que más o menos vayan viendo de que pues se parecen los nombres, ¿no? Pero no significa que son inversas, simplemente nada más se le agregó el prefijo co a cada una de ellas. Bueno, por este motivo, bueno, ya les decía, el coseno es la confusión del seno, la cotangente es la confusión de la tangente y la cosecante es la confusión de la secante. Bueno, ya conocemos esa parte de a dónde salió, por qué le pusieron co a cada una de ellas. Bueno, la suma, también hay que recordar que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo me debe de dar 90. Recuerden que en el triángulo rectángulo tengo 3 ángulos, uno de ellos es el ángulo recto, que vale 90, y la suma de estos ángulos, del ángulo A más el ángulo B, también me tiene que dar 90. ¿Por qué? Porque la suma de los 3 lados, o sea, del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, me tiene que dar 180. Pero recuerden que siempre el ángulo C siempre es un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Entonces me va a quedar el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 menos 90 y me da los 90 grados. Esta es una regla de los ángulos, pero todo triángulo, no importa si tampoco es triángulo rectángulo, la suma de sus 3 ángulos internos nos da 180. Nada más que en el triángulo rectángulo, uno de sus lados es 90 grados y los otros dos. Normalmente estos triángulos rectángulos los manejan uno es de 60 grados, otro es de 30,
Otro ejemplo de estos son 45 y 45. Otro es de, me parece que es de, sí, no, nada más son esos dos. 30, 60 y 45 son los que normalmente se trabajan, pero pueden ir cambiando dependiendo del triángulo rectángulo. Pero recuerden, siempre uno de esos ángulos siempre es un ángulo recto de 90 grados. ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, vamos a ver el siguiente triángulo. ABC. Si el ángulo A es agudo, se tiene que... Entonces, aquí vamos a ver este triángulo rectángulo. Lo primero que voy a hacer es que cuando trabaje con triángulos rectángulos es comenzarle a colocar nombres. Recuerden que esta siempre va a ser la hipotenusa. Este es el ángulo C o al ángulo recto. Si a este yo le nombro A, este va a ser A minúscula. Si este le nombro B, este va a ser B minúscula. Una vez identificados los nombres, que las mayúsculas son ángulos y las minúsculas A, B y C son los lados, son los catetos E y la hipotenusa. Entonces ya tengo, vamos a observar, entonces si yo tengo este ángulo, me va a quedar el seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es A sobre el valor de la hipotenusa, que es C. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. Ok, vamos con la que sigue. Ok, ahora sí, si este vale 90 grados, ¿podría sacar el valor de alguno de estos? A partir solamente de ángulos. Sí, ¿no? Ok, vamos a ver, el coseno de B, ¿cuánto nos da el coseno de B? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de B? ¿Cómo se llama? Ah, A sobre el valor de la hipotenusa. Si se dan cuenta, el seno de A es igual al coseno de B. Recuerden que el ángulo A más el ángulo B me da 90 grados. Entonces, el ángulo de B es igual a 90 grados menos el ángulo de A. Entonces, voy a establecer esto. El seno de A es igual al coseno del ángulo B, pero el ángulo B es este valor. Entonces van a ser 90 menos el ángulo de A. Y así también puedo obtener el seno de A. Nada más manejando puros ángulos. ¿Ok? ¿Dudas con este? No, no. maestra. Pero nos faltaría el ángulo A, ¿no? Sí, pero imagínate que ya te dieron el ángulo A. Que te digan que este vale 45. Ah, pues ya. Ya.
Ya Hasta sabes así que es. podría sacar el otro ángulo, ¿cuánto, güey? Ujú. Pero luego te piden cuál es el seno de alguna propiedad trigonométrica. Pero para sacar esta propiedad trigonométrica, pues necesitas los lados. Y si no te dan ninguno de estos lados, no te dan A, B y C, nada más te dan los ángulos. Ocupo este tipo de propiedades. Porque a veces los ejercicios, bueno, te dicen, esto vale 45, pero nunca te dicen que la hipotenusa tiene un valor, que B vale tanto y A vale tanto. O sea, nada más te dejan así el triángulo. Entonces, a veces es complicado. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Maestra. Ok, yo calculo el seno de 45 es igual al coseno de 45. ¿Cuánto nos da en ambos? Pero esto lo quiero... ¿cómo lo podríamos poner? Vamos a trabajarlo en radianes, a ver cuánto les da. Aquí es un recordatorio en su calculadora. Ustedes, en esta parte, algunas calculadoras nos muestran una D o una R. En este caso muestra una R. Entonces yo le pongo modo y dependiendo de lo que, de la calculadora, porque también nos sucede que dependiendo de la calculadora, nos va a decir si son radianes o grados. En este caso, si yo le coloco el 3, me lo convierte en grados. Si yo le coloco el 4 en esta calculadora, se convierten en radianes. Si yo le coloco el 5, que es G, no crea que son grados, son gradientes. Entonces, nada que ver, eso no todas ni lo ven. Entonces, nada más manejamos entre radianes y radianes y grados. Es 0.85. ¿Está correcto? El seno de 45 en radianes, 0.85. ¿A quién le dio el 0.85? A mí, Ok, ¿quién más? A mí también. Ok, si yo esto lo convierto en grados, o sea, el 3, me va a quedar raíz de 2 sobre 2. ¿Lo pueden invertir? ¿Que ahora sean grados? ¿Sí les da esto? ¿A quién le salió raíz de 2 sobre 2? es que yo estoy en el celular. Ah, ok. Sí. La calculadora del celular sirve, pero no es como tan... te debe de salir 0.77 en el celular. ¿Sí está correcto? Si lo pongo a grados, Ajá. Si tú lo tienes en grados, tú ponle seno de 45, te da 0.707 y le das enter, o sea, le das igual y te sale raíz de 2 sobre 2 en la calculadora del teléfono. Sí, sí sale. ¿Sí, no? Sí. Ahora ese mismo vamos a calcular con grados, vamos a calcular el coseno de 45 y cuánto nos da.
0.52. ¿En grados? A ver otra vez, ¿cómo hizo eso, maestra? 0.86, ¿no? No, y te debe de dar lo mismo, 0.707 en grados. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. En ambos lados te debe de dar lo mismo. A mí me Si sale estás en punto 760. 707 y cacho, ¿no? Dependiendo de la calculadora también y dependiendo de las decimales. Pero si tú le das enter, la calculadora del teléfono te da raíz de 2 sobre 2. Algunas calculadoras te dan nada más los valores. 760, pero esos son 2, 3, no. Aquí va a depender mucho hasta del modelo de sus calculadoras, la verdad. No, igual yo tengo otra y pues da igual 0.707, 10, 67, 81. Entonces ya lo hice en la computadora, ya lo hice en un calculadora externa y ya lo hice en el teléfono y en todas da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia cuando tienes calculadoras que ya son científicas? Bueno, como este Casio, es que a veces ya te da los valores en fracciones, ¿ok? Cuando mi calculadora es más de menor capacidad, bueno, me los da en decimales y si yo le digo que me las muestre en fracciones, pues va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, yo tengo una Casio, pero el modelo es 82MS. Entonces, pues no hace esto como la calculadora que tengo en la computadora. Esa misma calculadora sí la tengo yo en físico y esa misma calculadora pues maneja lo mismo. Esa es la diferencia entre una y otra calculadora. El teléfono también lo hace, te lo da en fracciones y te lo muestra como si fueran una raíz y en fracciones. Pero no todas las calculadoras lo hacen. Por eso luego nos dicen, ¿qué calculadora científica? Bueno, pues si lo quiero hacer un poquito más rápido, pues que trabaje las fracciones de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. No. Ok, a todos les salió esto, o sea que no importa si lo hicieron en radianes, en grados. Yo pongo el seno de 45, me tiene que dar igual al coseno de 45. Si lo hice de radianes, no importa, me debe de dar lo mismo. Este seno de 45, este es igual al coseno de 45. Si lo hice en grados, este va a ser el seno de 45 es igual al coseno de 45. Si en algún momento me salieron diferentes, entonces algo estoy colocando mal dentro de mi calculadora, ¿ok? En este tipo de ejercicios, bueno, en las integrales no ocupamos la calculadora, pero sí en este tipo de ejercicios. La siguiente clase voy a continuar haciendo los ejercicios, ¿por qué? Porque necesito que ustedes comprendan estos valores, ¿ok? Pásenos esa calculadora, maestra. Creo que a ustedes ya se las pasé, ¿no? En el WhatsApp. No. Yo me acuerdo que nos la había pasado Calan. Va. Sí, siempre y cuando tengas la computadora. Pero sí se las Sí. paso, se las subo ahí. ¿Va? ¿Dudas con esto? Vamos a seguir haciendo ejercicios con todo esto, pero todavía. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Bueno, voy a poner un formulario y voy a pedir pues ejercicios de los que hemos hecho, muy sencillitos, ¿ok? ¿Qué es el coseno? ¿Qué es el seno? ¿Qué es la tangente? ¿Ok? ¿Dudas? ¿De estos de los que hicimos ahorita? Sí, de lo que hicimos ahorita. Voy a hacer un formulario. Bueno.
Ya no lo tienen que hacer en su libreta ni nada. Nada más contestan. ¿Dudas? Y paso a la calculadora. Esta, que está en la computadora. Ok. Si no hay más dudas, pues de mi parte hasta ahí sería todo respecto a esto. Ya la siguiente vamos a ver unos ejercicios más de esto de los catetos. Y ya ahora sí vamos con la integración por sustitución trigonométrica. Ahí sí vamos a hacer ejercicios, pero ya serían para la siguiente semana. Pero vamos a hacer unos ejemplos y los vamos a ir resolviendo poco a poco cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas de mi parte, pues sería todo. Yo todo está Gracias, listo. maestra. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.